Yo maté a mi padre con mis propias manos. Aunque nadie lo sepa. No con un cuchillo ni un disparo. Sino con el silencio que le devoré el alma durante años. Hasta que se pudrió solo. A los 14. En una noche de invierno en Burgos que olía a nieve sucia y a humo de chimeneas. Me echaron de casa como a un perro sarnoso por ser quien era, un chico que soñaba con besos de otros chicos. Y volví ahora. A los 34. No para perdonar. Sino para juzgarlos a todos con la ley que me salvó cuando Dios y la familia me fallaron. Pensé que el frío de Burgos era solo el que calaba los huesos. Hasta que mi padre me abrió la puerta de casa una madrugada y me escupió: lárgate. Maricón. O te mato yo mismo. Tenía 14 años. Y el mundo se redujo a esa puerta cerrándose detrás de mí. Con el eco de mi madre llorando en la cocina como si yo fuera el demonio que se llevaba su alma. No era la primera vez que me pillaban, Tomás. Mi vecino de al lado. El chico de ojos verdes que jugaba al fútbol en el patio y me hacía tartamudear. Me había besado en el sótano de su casa 2 días antes. Un beso torpe. Lleno de dientes y de miedo. Pero que sabía a libertad. ¿Y ahora? Por eso. Me convertía en el paria de la calle mayor. Me llamo Sergio. Y en Burgos, donde las catedrales góticas vigilan como jueces mudos y el río Arlanzón arrastra secretos bajo sus puentes de piedra. Crecí creyendo que el amor era un pecado que se pagaba con exilio. Mi padre. Un mecánico de manos callosas y aliento anís. Era el pilar de la familia, viudo joven. Me crió solo después de que mi madre muriera de cáncer cuando yo tenía 8. ¿Eres hombre? Sergio. No una niñita. Me repetía mientras me obligaba a ayudar en el taller. Oliendo a aceite y a sudor ajeno. Pero yo no era hombre. No como él quería. Yo era el que se escondía en el baño del colegio para mirar las fotos de actores en revistas robadas. Imaginando sus cuerpos contra el mío. Tomás era mi primer amor. O lo que un crío de 14 entiende por amor, un roce en la oscuridad. Una promesa susurrada de no se lo diré a nadie. Esa noche. Después de que mi padre me echara. Vagué por las calles empedradas de Burgos. Con la mochila que me preparó mi madre a cuestas, ropa interior. Un jersey viejo y el rosario que ella me metió como talismán. El viento cortaba como navajas. Y la nieve empezaba a caer en copos gruesos que se pegaban a mi chaqueta raída. Llamé a la puerta de Tomás. Temblando no solo de frío. Su madre abrió. Con el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Sergio? Tu padre te está buscando furioso. Le conté todo. Entre sollozos. Y ella me miró como si yo fuera una plaga. Entra. Pero solo esta noche. Mañana te vas. Tomás me vio desde el pasillo. Pálido como un fantasma. Y murmuró: lo siento. Sergio. Mi padre dice que no podemos vernos más. Aquella fue la última vez que nos miramos a los ojos. Al amanecer. La policía me encontró acurrucado en un portal cerca de la Plaza Mayor. Semi-inconsciente de hipotermia. Me llevaron a un centro de menores en Valladolid. A 2 horas de allí. Donde las monjas me miraban con lástima y me daban sopa aguada. Dios te perdonará. Hijo. Me decían. Pero yo ya no creía en perdones. Escribí cartas a mi padre que nunca envié. Llenas de rabia: ¿por qué me odias tanto por amar? Las respuestas imaginarias eran siempre las mismas: ¿por qué no eres mi hijo? Tomás me escribió una vez.
Una postal con una foto del equipo de fútbol local, echo de menos jugar contigo. Perdóname. La quemé en el patio del centro, viendo cómo las llamas devoraban su letra redonda. Los años en Valladolid fueron un limbo de terapia obligatoria y clases donde fingía ser normal. Me diagnosticaron depresión, ansiedad. Lo que sea que encaje en un chico gay abandonado por su familia en los 90. Cuando el SIDA aún era el azote de los desviados y la Iglesia Católica dictaba moral desde púlpitos dorados. Leía escondidas sobre derechos LGTB en revistas contrabandeadas. Soñando con Madrid o Barcelona. Ciudades donde los besos no eran crímenes. A los 16. Escapé una noche. De Chiquín hasta la capital, donde un tío mayor me recogió en una gasolinera y me llevó a un piso compartido en Malasaña. Allí, entre grafitis y olor a porros, descubrí que el sexo era un bálsamo temporal para el vacío. Pero el vacío crecía, cada polvo era un recordatorio de que nadie me quería entero. Solo pedazos. Estudié Derecho en la Complutense, becado por una asociación de ayuda a menores maltratados. Usa la ley para sanar, me dijo mi tutor. Un activista con gafas gruesas y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me gradué con honores, especializado en derechos humanos y discriminación, trabajando en ONGs que defendían a los invisibles como yo había sido. Pero Burgos nunca se fue, era el fantasma en mis sueños. El acento que se me escapaba en las discusiones con amantes fugaces. El nudo en la garganta cada Navidad, cuando fingía visitar a familia lejana. Tomás reapareció en mi vida como un eco, lo vi en Facebook. Casado con una mujer rubia. 2 hijos. Trabajando en el ayuntamiento de Burgos como funcionario. Me mandó un mensaje una vez, Sergio. ¿Eres tú? ¿Podemos hablar? Lo borré sin responder. ¿Para qué? Él había elegido el silencio. Volví a Burgos por obligación profesional, un caso de discriminación laboral contra un profesor gay en un colegio católico. El bufete me envió como lead counsel. Y aterricé en el AVE con el estómago revuelto. Como si el tren me llevara al patíbulo. La ciudad no había cambiado, las murallas medievales aún custodiaban secretos. El Espolón seguía siendo el paseo de los domingos donde las familias fingían felicidad. Me instalé en un hotel cerca de la catedral, con vistas al Arlanzón que brillaba bajo el sol de otoño como si nada hubiera pasado. Pero algo bullía dentro de mí. Un resentimiento que había enterrado bajo capas de éxito profesional. Caminé por la calle Mayor esa primera tarde. Y allí estaba la casa de mi infancia, fachada de ladrillo visto. Persianas verdes. El taller de mi padre cerrado desde que se jubiló enfermo. Llamé a la puerta sin pensarlo. Mi padre abrió. Encorvado, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. ¿Sergio? Su voz era un graznido. Sí. Soy yo. El maricón que echaste a la calle. No esperé respuesta, entré y le dije todo lo que había callado durante 20 años. Me congelaste el alma. Padre. ¿Y ahora? Vengo a cobrarte la deuda. Él se derrumbó en la silla de la cocina, murmurando plegarias. Afuera, la nieve empezaba a caer de nuevo, como un velo sobre el pasado. En los días siguientes, el caso del profesor me absorbió, declaraciones de testigos que hablaban de insultos homofóbicos en el claustro. Emails filtrados donde el director lo llamaba perversión andante. Me reuní con el demandante. Un hombre de 40 con barba recortada y voz temblorosa. En una cafetería de la Plaza de la Independencia.
Me echaron por besar a mi novio en el coche. Sergio. Dijeron que era mal ejemplo para los niños. Le cogí la mano sobre la mesa. Un gesto que en Burgos aún levantaba cejas. Ganaremos. Porque la ley ya no es de ellos. Pero mientras preparaba el juicio. El pasado me acechaba, vi a Tomás en el supermercado. Empujando un carrito con su esposa. Nuestros ojos se cruzaron, él palideció. Yo sonreí con frialdad. Hola. Vecino. Le dije. Han pasado años. Aquella noche. Solo en la habitación del hotel. Lloré por primera vez en una década. No por debilidad. Sino por la rabia que me carcomía, porque ellos seguían en pie. Con vidas mediocres pero intactas. Mientras yo había tenido que reconstruirme de cenizas. Llamé a un amante en Madrid. Un periodista que me entendía sin preguntas. Pero colgué antes de que contestara. Necesitaba algo más que sexo, necesitaba justicia. Al día siguiente. Visité el centro de menores donde estuve. Ahora un edificio reformado con jardines. La directora. Una mujer de mediana edad con crucifijo al cuello. Me recibió con sorpresa. Sergio. Has venido lejos. ¿Qué te trae? Cierres pendientes. Respondí. Le conté mi historia. Y ella bajó la mirada. Aquellos tiempos eran duros. La sociedad no perdonaba. Y mi padre menos. Dije. Salí de allí con un dossier de casos antiguos, abusos a menores LGTB en Castilla y León. Encubiertos por familias y curas. Uno de ellos era mío. La Vica CH no explotaba aún, se filtraba como humedad en las paredes antiguas de Burgos. Erosionando todo a su paso. En las reuniones con el equipo legal. Fingía profesionalismo. Pero mi mente divagaba a los recuerdos, las palizas de mi padre por ser blando. Las miradas de los curas en el colegio salesiano que me llamaban tentado por el diablo. El rechazo de Tomás cuando su padre lo amenazó con enviarlo a un internado si seguía con esa porquería. Yo había callado. Siempre callado. Sacrificando mi voz por un pedazo de paz familiar. Ahora, con 34, esa paz era un espejismo. El juicio se acercaba. Y con él, mi propio tribunal personal. El juicio del profesor Gay se celebró en el Palacio de Justicia de Burgos. Un edificio neoclásico con columnas que parecían juzgarme a mí también. Entré esa mañana con el traje gris que reservaba para batallas importantes. El maletín lleno de pruebas irrefutables, grabaciones. Testimonios. Artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos que blindaban mi argumento. El demandante. Javier. Se sentó a mi lado en el banquillo. Sudando bajo la luz fluorescente. No duermas. Sergio. Haz que paguen. Me susurró. Asentí. Pero mi mirada se desviaba a las gradas, allí estaba mi padre. Solo. Con un bastón que no recordaba. ¿Cómo se había enterado? ¿O era casualidad? ¿El destino burlándose de mí? El fiscal. Un tipo rubicundo de 50 con corbata roja. Abrió con pompa, este centro educativo es un baluarte de valores cristianos. El demandante violó la confianza al exhibir su orientación en público. Me levanté. Voz firme como el acero, orientación. Señor fiscal. No es un crimen. Es un derecho.
Y lo que violó la confianza fue el acoso sistemático. Probado en estos documentos. Presenté las pruebas una a una, diseccionando sus mentiras con la precisión de un cirujano. La jueza. Una mujer de ojos penetrantes y pelo corto. Tomaba notas. Su pluma rasgando el silencio. Ganamos en la primera instancia, indemnización. Disculpa pública. Reintegro. Javier me abrazó en el pasillo. Lágrimas en los ojos. Eres un héroe. Sergio. Solo un superviviente. Respondí. Pero la victoria era amarga. Esa tarde. Mi padre me esperó fuera del juzgado. Apoyado en la pared de piedra fría. Hijo. ¿Podemos hablar? La palabra hijo me golpeó como un puñetazo. ¿Ahora me llamas hijo? ¿Después de congelarme a 14 años en la nieve? Él tartamudeó, era joven. Confuso. La iglesia. Los vecinos. Me decían que eras una vergüenza. Le reí en la cara. Una risa seca que resonó en la plaza. ¿Y tú les creíste? Me abandonaste por su veneno. Ahora vivo en Madrid. Con una carrera que tú nunca entenderás. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Un taller cerrado y un hígado podrido? Se tambaleó. Y por un segundo. Vi al hombre roto que era, arrugas como surcos de arrepentimiento. Manos temblorosas. Perdóname. Sergio. Dios me ha castigado. Dios no existe para mí. Solo la ley. Y ella no perdona tan fácil. Lo dejé allí. Caminando hacia el Arlanzón. Donde el agua turbia reflejaba las torres de la catedral como un espejo roto. Llamé a Tomás esa noche. Impulsivo. El número sacado de un directorio viejo. Sergio. Dios mío. Contestó al tercer tono. Voz ronca de sorpresa. Necesito verte. ¿Mañana? En el espolón. A las 6. Colgué antes de que dijera no. Dormí mal. Sueños de besos infantiles mezclados con nieve y sangre. Al día siguiente. El espolón estaba vivo con parejas paseando. Niños con helados. El sol de noviembre calentando las bancas de madera. Tomás llegó puntual. Más grueso. Con entradas en el pelo y una camisa de cuadros que le sentaba mal. Me tendió la mano. Pero yo la ignoré. Siéntate. Quiero saber por qué me abandonaste. Él se removió. Mirando al río. Tenía miedo. Sergio. Mi padre me pegó cuando se enteró. Me dijo que si seguía contigo. Me echaba. Yo. Elegí la familia. Asentí. El nudo en el pecho apretándose. Y yo no tenía familia. Me congelé solo. Tomás. Literalmente. ¿Sabes lo que es dormir en la nieve a 14 años? Preguntándote si amanecerás. Lágrimas rodaron por su mejilla. Lo intenté. Escribí cartas. Pero tú desapareciste. Porque sobreviví. Me reinventé. Tú te casaste. Tuviste hijos. Finges ser hetero en esta ciudad de hipócritas. Hablamos 2 horas. Desenterrando fantasmas, como jugábamos al fútbol para disimular nuestras miradas.
Como su primer beso con una chica le supo a cartón mojado. Como aún soñaba conmigo en noches de insomnio. Mi mujer lo sabe todo. Confesó. Somos abiertos. Pero no como antes. Le toqué el brazo. Un roce que envió chispas. Antes éramos libres. Ahora, solo somos ruinas. Nos separamos con un abrazo torpe. Promesa de mantener contacto. Pero en el hotel. Solo. Me di cuenta, era una herida abierta. No cerrada. Los días siguientes. El caso de Javier atrajo prensa local. Abogado madrileño defiende a maestro desviado, en Burgos. Mi foto en el diario de Burgos. Con esa cicatriz en la mejilla que me hice en una pelea de adolescentes en Madrid. Mi padre llamó al móvil, orgulloso de ti. Hijo. Colgué. Rabia hirviendo. Visité el taller abandonado. Ahora un esqueleto de herramientas oxidadas y pósters de coches antiguos. Allí. En el suelo grasiento. Encontré una caja, mis cartas no enviadas. ¿Amarillentas? Con notas al margen en la letra de mi padre, mi niño. Perdóname. Lágrimas cayeron sobre el papel. Borrando tinta. La Vica CH se acumulaba como nieve en los tejados, reuniones con Javier. Donde él confesaba su propio exilio familiar, cafés con Tomás. Robados en parques discretos. Donde sus toques me recordaban lo que perdí, visitas a mi padre. Breves. Cargadas de silencios que decían más que palabras. Él me contaba de su cáncer. Como el anís ya no calmaba el dolor. Reza por mí. Sergio. Rezo por mí mismo. Respondía. En Burgos. La ciudad de santos y pecadores. Yo era ambos, el hijo pródigo que juzgaba. El amante traicionado que anhelaba. Pero el dique se agrietaba, pronto. La inundación. Una noche. En un bar de la hostería de San Antón. Bebí demasiado tinto con colegas del bufete. Eres un cabrón frío. Sergio. Bromeó uno. En el juzgado. Devoras almas. Reí. Pero adentro dolía. Caminé ebrio por las murallas. Gritando al viento, ¿por qué yo? ¿Por qué el amor duele tanto? Un guardia me llevó a comisaría por alteración del orden, pasé la noche en una celda. Sobrio por la mañana. Con resaca moral. Tomás vino a recogerme. Fingiendo ser familia. No tenías que. Murmuré en el coche. Sí tenía. Por lo que fuimos. De vuelta en el hotel. Me besó. Fue como volver a los 14, urgente. Desesperado. Saboreando años perdidos. Pero al amanecer. Él se vistió rápido. No puedo dejar mi vida. Sergio. Y yo no puedo ser tu secreto. ¿Se fue? Dejando el aroma de su colonia. Aquel rechazo fue el primero de la grieta, el pasado no se besa, se entierra o se exorciza. El caso de Javier apeló, el arzobispado intervino. Cartas de curas denunciando, propaganda inmoral. Preparé contraataques. Pero mi mente divagaba, ¿valía la pena salvar a otros si no me salvaba a mí? Mi padre empeoraba, una llamada de la vecina, vente. Sergio. No le queda mucho. Fui. Lo encontré en la cama. Tubos y monitores pitando. Hijo.
Dime que me perdonas. Agarré su mano huesuda. Perdono. Pero no olvido. El frío que me diste me hizo fuerte. Sonrió débil. Ojos cerrándose. Murió esa noche. Solo conmigo al lado. Enterré el rencor con él. O eso creí. Pero Tomás. Tomás era el veneno dulce. Nuestros encuentros se multiplicaron, paseos por el castillo de Burgos, donde las ruinas nos ocultaban, cenas en restaurantes periféricos, donde sus historias de matrimonio infeliz me herían y excitaban. Te amo aún, confesó una vez. Mano en mi muslo bajo la mesa. Pruébalo. Lo reté. Y lo hizo. En un motel cutre a las afueras. Cuerpos enredados como raíces hambrientas. Pero cada adiós era un corte, vuelve a Madrid. Sergio. Esto nos destruirá. La nieve de diciembre cayó temprana, cubriendo la ciudad en blanco impoluto. Caminé por la Plaza Mayor, viendo familias en luces navideñas. Y el aislamiento me golpeó, yo era el extraño eterno. El turning point se acercaba. Invisible como la tormenta bajo la calma. La apelación del caso Javier se convirtió en un circo mediático, periodistas del País y ABC acampados fuera del juzgado. Manifestantes con carteles «Dios no discrimina», y contramanifestantes con banderas arcoíris ondeando al viento gélido de Burgos. Yo era el centro, el abogado gay que regresa para vengarse. Titulaban. Entrevistas en radio local. Donde un locutor con voz melosa me pinchaba, ¿no crees que exagera el demandante? Al fin y al cabo. Es un colegio católico. Respondí con frialdad, la fe no exime de la ley. Y la discriminación no es fe, es miedo. Colgué. Corazón latiendo fuerte. Sabiendo que cada palabra era una bala contra mi pasado. Tomás se distanció, sus mensajes se volvieron esporádicos, mi mujer sospecha. Necesito espacio. Espacio, la palabra que me había congelado a los 14. Le respondí, tómate tu vida entera. Yo me voy. Pero no me iba, el juicio me ataba. Y algo más, el testamento de mi padre. Lo leí en el notario. Una oficina polvorienta en el casco viejo, me dejaba el taller y una carta sellada. Para mi hijo Sergio, si lees esto. Es que me fui sin verte de nuevo. Fui un cobarde. Usa esto para sanar. No para odiar. Dentro. Fotos mías de niño. Sonriente en el taller. Y un cheque modesto, para tu futuro. Lloré en la calle. Nieve pegándose a las lágrimas. ¿Sanar? El odio era mi armadura. Volví al taller. Ahora mío. Y empecé a limpiar, herramientas relucientes bajo la luz de bombillas desnudas. Pósters rasgados revelando paredes manchadas de tiempo. En un cajón. Encontré el diario de mi padre, entradas garabateadas sobre el chico que perdí por mi orgullo. Confesiones de noches bebiendo hasta el olvido. Visitas a curas que le decían reza por su alma desviada. Lo echo de menos. Escribía. Pero no sé cómo llamarlo. Aquello me rompió, no era solo rechazo, era su propia cárcel. Quemé el diario en un bidón. Llamas danzando como demonios. Y juré, no sanaría solo, juzgaría. El encuentro con el arzobispo fue orquestado, una reunión privada en el Palacio de Arzobispado. Con vistas a la catedral que se erguía como un dedo acusador. Él. Un hombre alto de 60 con sotana inmaculada.
Me recibió con una sonrisa paternal. Abogado. Entendemos su posición. Pero la doctrina es clara, el acto homosexual es pecado. Me levanté. Voz como un látigo, doctrina que encubrió abusos durante décadas. ¿Recuerda los escándalos? Yo defiendo a víctimas. No a hipócritas. Palideció, mencioné nombres de curas locales implicados en casos silenciados. Esto no es el juicio. ¿Tartamudeó? ¿Lo será? Respondí, saliendo con el eco de mis pasos en los pasillos de mármol. Tomás reapareció esa noche. Borracho. Aporreando la puerta del hotel. No puedo parar de pensarte. Sollozó. Cayendo en mis brazos. Lo acosté en la cama. Desnudándolo con cuidado. Besando cicatrices invisibles. Hicimos el amor lento. Explorando cuerpos maduros que recordaban la juventud perdida. Déjalo todo. Le susurré al oído. Dedos enredados en su pelo. Ven conmigo a Madrid. Se tensó. Tengo hijos. Sergio. ¿Qué dirían? Lo mismo que me dijeron a mí, nada. Se durmió. Pero al amanecer. Se fue sin despedida. Nota en la mesita, perdóname otra vez. No soy valiente. El dolor se acumuló como capas de hielo, el caso estancado en apelaciones eternas. La soledad en una ciudad que me había parido y vomitado. El fantasma de mi padre en cada esquina. Javier me llamó, Sergio. ¿Estás bien? Pareces ausente. Solo cansado. Mentí. Pero no lo estaba, era rabia pura. Densa como el humo de las chimeneas en invierno. Decidí confrontar a la familia de Tomás, su padre. El viejo carnicero que me había visto como plaga. Lo encontré en el mercado de la Plaza de España. Cortando jamones con manos seguras. Señor Ruiz. ¿Recuerda al chico que echó de su casa hace 20 años? Me miró. Cuchilló en alto. El maricón de tu padre. ¿Qué quieres? Que admita que me mató un poco ese día. Rió. Seco. El mundo es duro con los débiles. ¿Sobreviviste? ¿No? Salí. Temblando. Sabiendo que el turning point no era un evento, era la suma de todos. Nieve copiosa esa semana. Paralizando Burgos en un blanco cegador. El AVE se canceló, estaba atrapado. Usé el tiempo para investigar, dossiers de la asociación LGTB local. Testimonios de chicos como yo. Echados por familias honradas. 1. De hace 10 años. Se había suicidado en el Arlanzón. Leí su carta, el frío me ganó. Lágrimas heladas en mis mejillas. Llamé a Tomás, ven al taller. Ahora. Llegó. Nevando aún. Chaqueta empapada. Sergio. Esto es una locura. Lo abracé contra la puerta. Besándolo con furia. No más locuras. ¿Elige? Dudó. Ojos en la nieve. ¿Elijo? Mi vida aquí. El mundo se detuvo. Entonces. Ve. Y no vuelvas. ¿Se fue? Huellas borrándose en la nieve. Me senté en el suelo del taller. Rodeado de herramientas muertas. Y el llanto vino, no sollozos.
sino un aullido gutural. Como un animal herido. Toqué fondo allí. En el eco de mi infancia. Entendiendo que el amor traicionado no se cura con besos robados. El teléfono vibró, mensaje de la jueza. Apelación desestimada. Victoria total. Celebré solo. Con una botella de Rioja. Brindando por Javier. Por mí. Por los congelados. Pero el vacío persistía. Días después. Una carta anónima, foto de Tomás y su familia en Navidad. Con una nota, él te usa. Como siempre. ¿Quién? Su mujer. Quizás. La quemé. Pero la semilla de duda creció. El Turning Point explotó en una fiesta posjuicio, organizada por la asociación LGTB en un local del centro. Banderas y música electrónica. Bailé con desconocidos. Sintiéndome vivo por primera vez en semanas. Tomás apareció. ¿Ebrio? Arrastrándome a un baño. ¿Te necesito? Jadeó. Manos urgentes. Cedí. Pero en el clímax. Vi su miedo, ojos desviados a la puerta. Esto es todo. Tomás. No más. Salí. Aire frío golpeándome. Caminé al Arlanzón. Hielo crujiendo bajo mis pies. Me paré en el puente. Mirando el agua negra. ¿Basta? Murmuré. El secreto que había guardado, mi propio abuso en el centro de menores. Un monitor que me tocó y callé por vergüenza, burbujeó. Lo contaría todo, en un blog. En la prensa. En el juicio final contra esta ciudad hipócrita. El dolor se volvió textil. Nam. Como nieve en la piel. No resolví nada, solo acepté el abismo. El secreto se filtró como sangre de una herida mal cerrada. Empecé con un post en mi blog profesional, De Burgos a la Justicia, mi historia de congelamiento a los 14. Escribí sin filtros, el beso con Tomás. La puerta de mi padre cerrándose. La noche en la nieve. El monitor en Valladolid que me manoseó en la ducha y me amenazó con contarlo todo si chillas. Callé entonces por vergüenza. Hoy. ¿Grito por justicia? Lo publiqué a medianoche. Con una foto mía en el puente del Arlanzón. Nieve en el fondo. Al amanecer. Notificaciones explotaron, sares de activistas. Mensajes de apoyo. Pero también veneno, mentiroso. Buscas fama. Maricón. Burgos despertó furiosa. El diario de Burgos dedicó portada, abogado estrella confiesa trauma infantil, venganza o verdad. Mi teléfono no paraba, Javier. Eufórico, mi jefe en Madrid. Precavido, cuídate. Sergio. Esto es personal. Tomás llamó 10 veces, no contesté. Su mensaje final, ¿por qué ahora? Me destruyes. Bloqueé el número. El dolor era Nam. Una parálisis que me permitía moverme por inercia, reuniones con la policía para denunciar al monitor, aún vivo. Jubilado en Palencia. Declaraciones en la radio donde mi voz sonaba como de otro. El funeral de mi padre había sido un mes antes. Discreto en la iglesia de San Lesmes. Con vecinos murmurando pobre hombre. Con un hijo así. No lloré allí, el duelo era privado. Pero ahora. Con el secreto expuesto. Visité su tumba en el cementerio de San José, lápida simple. Juan López.
Padre amoroso. Arrodillado en la nieve. Susurré, te juzgué mal. Tú también eras víctima de este lugar. Flores congeladas. Un ramo que compré en una floristería de la calle Platerías. Me levanté. Pies entumecidos. Sabiendo que el turning point no era la revelación, era la quietud después. El textil que precede al fuego. La policía actuó rápido, detuvieron al monitor esa semana. Un viejo de 70 con ojos huidizos. Su foto en la prensa. Igual que en mis pesadillas. Di testimonio en una sala gris de Valladolid. Voz firme, me tocó. Me dijo que era lección divina. Tenía 15, callé por miedo. El fiscal asintió. Tomando notas. ¿Valiente? Señor. Salí. Sol débil calentando mi cara. Y por primera vez. Sentí alivio, no venganza. Sino cierre. Pero Burgos contraatacaba, el arzobispado emitió un comunicado lamentando los pecados del pasado. Sin disculpa real. Manifestantes frente a mi hotel. Cruces y rezos. Llamé a seguridad, me mudé a un piso temporal en las afueras. Amueblado con lo mínimo. Tomás irrumpió entonces. No con palabras. Sino con acciones, esperó en la puerta del piso una noche de tormenta. Empapado. Ojos rojos. Déjame entrar. Sergio. Por favor. Cedí. No por amor. Sino por curiosidad malsana. Se sentó en el sofá raído. Temblando. Mi mujer lo leyó todo. Me echó con los niños. Dice que soy un monstruo por mentirle. Lo miré. Sin piedad. Lo eres. ¿Me usaste como escape? Tomás. A los 14. ¿Y ahora? Gritó, te amaba. Pero este sitio. Nos ahoga. Le conté del monitor. Del NAM que sentía. Yo también ahogo. Pero en Madrid puedo respirar. Tú eliges pudrirte aquí. Se derrumbó. Sollozos que sacudían su cuerpo. Lo abracé. Instinto viejo. Pero sin calor. Vete a tu casa. Reconstruye. Como yo hice. Se fue al alba. Promesa de terapia. De divorcio quizás. Solo. Me miré en el espejo, ojeras profundas. Cicatriz destacando en la piel pálida. El secreto expuesto me había desnudado, ya no era el abogado intocable. Sino el chico herido eterno. La prensa nacional llegó, entrevista en TVE. Donde un presentador empático me dejó hablar. El frío de Burgos me congeló el alma. Pero la ley me descongeló. Viral. Sares en redes. Donaciones a la asociación local. Pero el backlash, amenazas anónimas. Te congelaremos de nuevo. Pintadas en el taller, maricón vengativo. Policías custodiando la puerta, me sentía prisionero en mi propia ciudad. Javier vino, eres mi salvador. Sergio. Sin ti. ¿Estaría roto? Almorzamos en un mesón discreto. Judías con chorizo. Vino tinto. No Salvador. Solo espejo. Veo en ti mi yo de 14. El NAM se profundizó, días en cama. Mirando el techo agrietado.
Recuerdos como flashes, el beso de Tomás en el sótano. Olor a humedad y aventura, la mano de mi padre en mi hombro. Antes de que se volviera puño, el monitor susurrando, silencio. O peor. Llamé a mi terapeuta en Madrid, estoy paralizado. Es el shock postraumático. Sergio. Deja que fluya. Fluyó en insomnio. En caminatas nocturnas por calles vacías. Nieve crujiendo como huesos. Una carta llegó, de la mujer de Tomás. Sé todo. Él te ama. Pero es cobarde. No vuelvas a rompernos. La rompí. Pero el golpe aterrizó, yo era el catalizador de su caos. Me culpé. Luego me absolví, no era mi cruz cargar con sus pecados. El turning point culminó en una asamblea de la asociación LGTB, hablé ante 100 personas. Voces ahogadas en aplausos. No vine a juzgar, vine a sanar. Pero sanar duele como el infierno. Lágrimas colectivas. Abrazos. Salí. Aire puro. Y supe, el textil pasaba, el fuego venía. Preparé mi regreso a Madrid. Pero primero. Un último acto, demandé al ayuntamiento por negligencia en casos históricos de discriminación LGTB. Tomás testificaría. Voluntario. Por ti. Dijo por teléfono. Por nosotros. El caso se armó rápido, pruebas de archivos municipales. Testimonios como el mío. La jueza del primer juicio lo aceptó, procederá. Victoria pírrica. Pero mía. En el AVE de vuelta. Burgos se alejó en la ventanilla, catedral empequeñeciéndose. Nieve infinita. Lloré en silencio. No de tristeza, sino de liberación parcial. El secreto expuesto era mi espada. Pero también mi herida abierta. Ahora. A curar. El clímax no fue un estruendo de juicios ni confrontaciones dramáticas, fue un susurro en la quietud de una tarde de enero. Cuando el sol bajo teñía de oro las piedras de Burgos. Había extendido mi estancia por el nuevo caso contra el ayuntamiento, reuniones en oficinas burocráticas. Donde funcionarios de corbata floja desviaban miradas. Sabiendo que yo era el hijo pródigo cabreado. Tomás se presentó como testigo principal. Su declaración escrita en papel tembloroso, a los 14. Sergio y yo nos quisimos. Mi familia nos separó con amenazas. Ese trauma moldeó mi vida de mentiras. La leí en voz alta en la sala de preparación. Voz quebrada solo un instante. Él asintió desde la esquina, es verdad. Toda. No nos tocamos, el deseo había mutado en respeto frágil. Gracias. Le dije. Por decir lo indecible. Sonrió. Triste, por fin soy libre. Mi mujer y yo. Terapia. Los niños saben. Asentí. Imaginando su casa en caos reparador. Bien. Mereces eso. Salimos juntos. Caminando por la calle Fernán González. Vendedores ambulantes ofreciendo roscos de vino. Si algún día. Empezó. ¿Lo corté? No. Somos pasados que se saludan. Nos despedimos con un apretón. Sus ojos verdes aún capaces de herirme. Pero no dolía como antes, era un eco. No un trueno. El juicio contra el ayuntamiento fue anticlímax, el alcalde. Un político panzudo con sonrisa ensayada. Se rindió antes de la vista.
Acuerdo extrajudicial, Fondo de compensación para víctimas LGTB históricas. Programa educativo en escuelas. Firma en una mesa de caoba. Flashes de cámaras. Yo. De pie junto a activistas locales. Declaré, no es venganza, es reparación. Para los congelados como yo. Aplausos. Pero adentro. El clímax personal bullía, había dicho lo no dicho. Rechazado el sacrificio de silencio que me impusieron. No grité, solo existí. ¿Entero? Esa noche. Solo en el piso temporal. Llamé a un amante nuevo en Madrid, Pablo. Un profesor de literatura con risa contagiosa. Vuelvo pronto. Le dije. Te espero con paella y vino. Colgué. Sonriendo por primera vez genuino. Pero el clímax no termina en sonrisas, se filtra en insomnio. En el peso de lo dicho. Caminé al taller, ahora mío. Reformado como estudio legal provisional. Y allí. Entre estanterías de libros y un escritorio de roble. Escribí la carta final a mi padre, te liberé. Papá. Y me liberé yo. La quemé en la chimenea que instalé. Llamas devorando papel. Cenizas volando por la ventana abierta a la noche estrellada. Tomás me visitó una última vez. No por deseo. Sino por cierre. Trajo una botella de Ribera del Duero. Se sentó en el suelo como en los viejos tiempos. Leí tu blog. ¿Valiente? Brindamos, por los chicos que fuimos. Hablamos horas, sus terapias. Mis casos en Madrid. Como Burgos cambiaba lento. Con bares LGTB abriendo en el casco viejo. Podríamos ser amigos. Propuso. Tal vez. Respondí. Pero no vecinos secretos. Se rió. Y en esa risa. Vi al Tomás de 14, puro. Antes del miedo. Se fue al alba. Abrazo largo. Cuídate. Sergio. Tú también. El rechazo final fue mío, rechacé la invitación del arzobispado a dialogar en paz. ¿Su carta? Perfumada a incienso, ven. Hijo. La iglesia acoge. Respondí por email, no soy su hijo. Y su abrazo ahoga. Envié copia a la prensa, escándalo menor. Pero mío. Rechacé también la oferta de Tomás de una última noche, no. Merecemos más que eso. Cada no era un sí a mí mismo, no al silencio. No al sacrificio. No a la ciudad que me moldeó en dolor. El clímax se extendió en detalles cotidianos, ayudar a Javier a reintegrarse. Su beso con su novio en la Plaza Mayor. Público. Desafiante, donar el cheque de mi padre a la asociación. Transformando herencia en puente para otros, borrar fotos antiguas de Tomás. Guardando solo la lección. No fue la calma de decir basta sin gritar. De caminar por el Arlanzón sin ahogarme en él. Pero el alma no se limpia de un plumazo. En sueños. Aún nevaba. Y yo corría descalzo. Gritando nombres. Despertaba sudado. Pablo al teléfono, háblame. Y hablaba. Voz ronca, fue real. Amor. Pero pasó. Su te quiero era bálsamo. No cura total. El clímax era eso, el coraje de no resolver todo. Sino de vivir con las grietas. Preparé maletas, libros. Expedientes.
Un rosario viejo de mi madre que guardé por nostalgia. No fe. El ave partía al mediodía, Burgos me despidió con sol invernal. Catedral brillando como bendición tardía. En la estación. Una multitud pequeña, Javier. Activistas. Incluso la directora del centro antiguo. Abrazos. Promesas de visitas. Vuelve. Sergio. Ya no muerdes. Reí, solo juzgo. Subí al tren. Asiento junto a la ventana. Mientras aceleraba. Vi el paisaje, torres menguando. Nieve infinita. El clímax había pasado, ahora. El eco. La vuelta a Madrid fue un bálsamo gradual. Como descongelar un río helado, lento. Con crepitaciones que duelen pero liberan. Pablo me recogió en Atocha. Con un ramo de girasoles y esa sonrisa que deshacía nudos. Bienvenido a casa. Dijo. Besándome en la boca sin pudor. Ajeno a las miradas. Su piso en Chamberí. Con libros apilados y plantas en las ventanas. Se convirtió en refugio, cenas de tortilla y croquetas. Noches de cine donde me acurrucaba contra su pecho. Su corazón latiendo rítmico contra mi oreja. Cuéntame, Burgos. Pedí. Y contaba. Dosis pequeñas, el beso robado. La nieve. El juicio. Él escuchaba. Sin juzgar. Solo con eres fuerte. Sergio. Pero la curación no es lineal, trae facturas. Tomás escribió una vez, divorcio en marcha. Pienso en ti. Respondí, piensa en ti. Sé feliz. Bloqueé de nuevo, no por rencor. Sino por espacio. Su pago era su vida deshecha. Hilos sueltos que tejía solo. El monitor del centro. Juzgado meses después. Cayó, 5 años por abusos múltiples. Su foto en la prensa. Ojos bajos. Fue mi cierre anónimo. Pagó. Le dije a Pablo. ¿Y tú sanaste? Respondió. En el bufete. Me ascendieron, experto en discriminación. Con historia personal. Di charlas en universidades. Donde chicos de 20 me miraban con ojos hambrientos, ¿duele aún? Sí. Pero el dolor enseña a volar. No gané batallas épicas, solo casos pequeños. Como el de una camarera lesbiana despedida en Toledo. Cada victoria era un ladrillo en mi pared, no invencible. Pero sólida. Burgos se volvió visita anual, no por nostalgia. Sino por el fondo que creé. De Cielo LGTB. Financiado con el taller vendido. Primavera pasada. Inauguré una placa en el puente, por los que cayeron en el frío. Sobreviví. Tomás estaba allí. Más delgado. Con un nuevo novio de mano entrelazada. Nos saludamos. Sonrisas adultas. Bien. Dijo. Bien. Respondí. Su pago, vivir auténtico. Tarde pero real. El mío, ver que el rencor no era cadena eterna. Pablo y yo nos mudamos a un ático con balcón a la Gran Vía, vistas a Nians. No a nieve. Colgué fotos, Javier casado. Mi madre sonriente. Una mía a los 14. Retocada para borrar el miedo. El crucifijo de mi madre en una caja. No tirado, por si cambias.
Bromeaba Pablo. No cambié, solo amplié, fe en la gente. No en dogmas. Un año después. El clímax remoto, un chico de Burgos me escribió, leí tu historia. Me echaron a los 16. ¿Qué hago? Respondí, sobrevive. Luego. Juzga. Y ama sin pedir permiso. Subgracias fue el eco final. Ahora. En una terraza de Madrid. Sol de verano en la piel. Pablo durmiendo la siesta dentro. Miro el horizonte. Ciudades fusionadas. ¿Valió el frío? Sí. Me hizo el hombre que soy, no perfecto. Pero entero. ¿Y si el amor traiciona de nuevo? Lo enfrentaré con la ley en una mano. El corazón en la otra. Porque al final. No juzgo, vivo. ¿Cuánto frío necesitas para forjar el fuego?